Vamos a orar. Inclinemos el rostro. Señor Padre Dios eterno, tú que te complaces en las alabanzas de tus hijos, Señor, pues complácete, Señor, en este culto que te estamos dedicando hoy. Y danos, Señor, tu Santo Espíritu para que podamos, ahora en el conocimiento de tu palabra, en la porción de tu palabra que vamos a ver, pues concédenos, Señor, que podamos obtener sabiduría de la misma y ponerla por obra en nuestras vidas, ya que sabemos, Señor, que no somos nada si nos quedamos siendo tan solo oidores y no hacedores de tu palabra. Bendice a todos los presentes aquí, así como también los hermanos que hoy no han podido venir, Señor, y cuídales durante su regreso. Te lo pedimos por Jesucristo, Señor nuestro. Amén. Siéntense, hermanos. Quiero que abran sus Biblias. Primera carta a los Corintios, capítulo 2, verso 1. ¿Ya lo tienen? Vamos a ver. Primera de Corintios, capítulo 2, versículo 1. Y dice así: así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Y ni mi palabra, ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Amén. Yo he encontrado tantas cosas diferentes en las iglesias que componen el cuerpo de Cristo, pero también he visto en aquellas iglesias que pretenden serlo, y veo cómo se manipula una serie de conocimientos humanos para atraer a la gente a que venga a la iglesia. Y veo que se hacen estudios mercadológicos y se van poniendo sobre la mesa: los bancos deben ser de esta manera, deben estar situados así porque eso le da más placer a la gente, de tal color, deben acomodarlos de tal forma. Van viendo una serie de detalles que es casi una ciencia estudiar. La mercadología es una ciencia para ver cómo un producto se hace satisfactorio a todo el mundo y se vende mejor. Y así también han querido tomar el Evangelio de Cristo, el Evangelio de la gracia, y tratar de acomodarlo a los que están allá afuera en el mundo para que vengan detrás de esa comodidad o detrás de eso llamativo y no del Evangelio en sí. Y eso es lo que Pablo nos quiere indicar aquí. Por eso hoy vamos a dedicarlo a ver cómo predicar a Cristo, cómo debemos predicar a nuestro Señor Jesucristo, sin adornos, sino sencillamente como Él mismo se enseñó a sí mismo. Para eso me voy a ir a la exégesis del pasaje, claro. Y vamos a ver que lo primero que es una carta que le fue escrita a los Corintios, y Corintio no era más que una ciudad muy cosmopolita en su época, que separaba el norte del sur de Grecia. Y al decir una ciudad muy cosmopolita, se suponía que era un puerto de personas de todas las demás ciudades que pasaban por ahí. Había mucha gente. Y allí Pablo, en su segundo viaje misionero, había fundado una iglesia y permaneció 1 año y 6 meses. O sea que estuvo bastante tiempo allí enseñando y predicando la palabra de Cristo. Luego de ahí es que Pablo sale y va a Éfeso, Jerusalén, Antioquía, Galacia, como lo declara en Hechos capítulo 18, versos del 18 al 23, después pueden buscarlo. Pero el motivo de esta carta que Pablo le escribe a esa iglesia que fundó en Corintio es debido a que él recibe un informe de una mujer llamada Cloé, y dice claramente que
que era de parte de los de Cloé. Y ese informe le decía que había problemas en la iglesia. En primer orden, Pablo es informado de que principalmente lo que hay es un problema de división. Por eso les voy a invitar que vayamos al capítulo anterior, porque no podemos ver el 2 y hacer una buena exégesis sin antes no ver de dónde apropiadamente viene el asunto. En el capítulo anterior podemos ver en 1 de Corintios del 1, a partir del 10 vemos y dice: os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y un mismo parecer. Porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, que hay entre vosotros contiendas. Quiero decir que cada uno dice: yo soy de Pablo, y yo de Apolos, y yo de este, y yo del otro, etcétera, etcétera, etcétera. Pablo está diciéndole claramente a ellos la razón por la que él le está escribiendo esta misiva, esta carta. Y esta división es tratada a partir del verso 18 y luego es mucho más desarrollada a partir del capítulo 3. Pero en los versículos que van del 18 al 31 de ese mismo primer capítulo 1, le dan una buscadita así a partir del 17, vamos a ver que Pablo hace un contraste entre lo que podemos llamar la sabiduría de los hombres y la sabiduría y el poder por medio de la cruz. Y a esto es que nosotros queremos llegar para desarrollar la prédica de esta mañana. Y él lo va a exponer de la siguiente manera, dice en el 17, pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no haga vana la cruz de Cristo. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. Pues está escrito: destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. Mas para los llamados así judíos como griegos, poder de Dios y sabiduría de Dios. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Aquí es donde podemos notar entonces el gran contraste que nos hace Pablo entre la sabiduría humana y la predicación de la cruz. Y es fácil entender por qué esto es locura para muchos y tropezadero para otros. Es como cuando nosotros éramos niños, veíamos o leíamos los pasquines esos de Superman y los superhéroes que habían. Y ese superhéroe superpoderoso que nada, a excepción de la kriptonita, era que los dañaba, pues era nuestro héroe para muchos de nosotros. Y no entendíamos cómo alguien podía destruir a nuestro héroe o hacerle algún daño. Pero es fácil tener una fantasía con un héroe así como Superman, ¿verdad? Pero es muy difícil poder confiar en un héroe como Cristo, que su mayor acción, su mayor poder consistió en morir por ti y por mí. Ese fue su mayor poder. No los milagros que hizo, sino el poder que se le dio a través de ese sacrificio para darnos perdón de pecado y vida eterna a todos los que en Él creamos. Ese es el verdadero poder de la cruz de Cristo. Salvación y vida eterna a través del derramamiento de su sangre en la cruz. Y eso era lo que Pablo está diciendo aquí. Muchos no lo podrán entender, pero eso es lo que yo predico. Tan sencillo como eso. Y fue la primera lectura que tuvimos. Y lo dice claramente. Pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado.
muchos piensan en dorar la píldora, en endulzarle la medicina a las personas y decirle, no, no, esto debe ir acompañado de esto. No podemos enseñarle el sacrificio de Jesucristo primero. Enseñémosles primero el amor de Dios. Hermano, qué bien. Estamos en vivo, por eso son los apagones. Yo me pregunto eso de endulzar la píldora y de arreglarle, qué sé yo, la comidita y endulzarle las cosas a las personas. No vamos a enseñar a Cristo cómo Cristo padeció y sufrió. No, vamos a enseñar a Juan. Primero cojamos el Evangelio de Juan y vamos a ver el amor de Cristo, el amor de Dios, que es maravilloso. Cantemos, el amor de Dios es maravilloso. Qué bien, yo no canto, ok. Pero sí les voy a decir algo, y eso sí les sé decir. El amor de Dios fue expresado en Cristo. No en que Él viniese a sanar a los enfermos, a darle vista a los ciegos. No, el verdadero amor de Dios fue cuando entregó como un cordero santo, sin mácula, a su Hijo Jesucristo para ser sacrificado por nuestros pecados. Ese es el verdadero amor de Dios. ¿Cómo entonces yo puedo quitar eso para poner algo en su lugar? ¿Cómo yo puedo salvar a las personas si no es por ese testimonio de Cristo? Que es al mismo tiempo el testimonio de Dios. Ustedes ven en este capítulo 2, ya viendo el primero, cómo hay ese contraste que se trae desde el 1. Por un lado, Pablo está señalando y contrastando que hay una sabiduría humana, que si bien estamos hablando de los Corintios, que es una ciudad griega, los griegos buscaban, cultivaban, enseñaban, enaltecían y apreciaban este tipo de oratoria, retórica, etcétera, que pudiesen hacer galas los que iban a hacer ese tipo de discursos. Por eso estaban en esa época una serie de celebridades y no eran más que por su oratoria y su retórica, su don de convencer, manipulando tanto la oratoria como la retórica. Y no olvidemos eso, que estamos hablándole a griegos, a gentiles, pero de una ciudad griega. Por otro lado, en el contraste nos vamos a encontrar lo que dice Pablo y llama como la palabra de la cruz, el mensaje de la cruz, que es el poder de la cruz en Jesucristo, que es sabiduría y poder de Dios. El 18 dice, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Y Pablo lo contrasta muy bien al decir en el versículo 25, porque lo sensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Concluye aplicando este fundamento sobre quién, sobre los mismos corintios, y les dice que aún entre ellos no hay muchos que se puedan decir que eran sabios, ni poderosos, ni nobles. Y después le dice que lo necio, lo vil, escogió el Señor para avergonzar a los sabios, y aún lo débil del mundo Dios lo escogió para avergonzar a los fuertes. ¿Qué le está diciendo? Ustedes no han sido escogidos porque ustedes son muy sabios, ni ustedes son, no, sino todo lo contrario. El que es sencillo, el que no muestra pertenecer a esa sabiduría humana, Dios lo toma y Dios le enseña los secretos del reino una vez que se ha arrepentido de sus pecados y ha creído en Jesucristo. Además le declara, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es. Dios deshace la sabiduría de los hombres. No por tú tener muchos títulos y estar preparado vas a llegarte a Cristo. No es verdad. Eso no es cierto. Quizás llega más rápido Jesucristo a tu vida si tienes un corazón humilde. Si no tienes todos esos prejuicios que muchas veces la ciencia y el pensamiento humano y la sabiduría humana se interponen entre nosotros y la fe.
porque es esa sabiduría la que nos dice, ¿cómo voy a creer en alguien que tal y cual? Es la misma sabiduría que nos quita a nosotros la oportunidad de que la fe sea efectiva en nuestras vidas. Y además Dios no va a permitir que nosotros, por nuestra propia sabiduría, la encontremos, ya que Él hace estas cosas y echa por tierra la sabiduría de los hombres, tal como dice, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Por eso Pablo le dice a los corintios, y el que se gloría, gloríese en el Señor y no en sí mismo. No porque yo estudié y yo busqué y usted nada. A usted le llegó, se le quitó ese velo y le llegó ese conocimiento del plan de Dios. ¿Por qué? Porque usted humildemente se arrepintió, pidió perdón por sus pecados y el Espíritu Santo de Dios le descorrió ese velo delante de sus ojos y usted pudo ver la realidad y usted pudo a partir de ese momento palpar el plan de Dios en su vida. Pero antes de eso, cuando usted era un siervo del pecado, no podías ver absolutamente nada. Estemos claros en ello. Pablo se lo dice. Cuando yo fui a ustedes a anunciarles el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría. Solo me propuse enseñarles a Cristo y a este crucificado. Pablo lo primero que le dice a ellos, les recuerda que en aquella primera visita solo le llevó el mensaje, el testimonio, la palabra de Dios. Él no fue con sus ideas, sus convicciones, sus prejuicios o cualquier otro mensaje diferente a que no fuese el testimonio de Dios para el hombre. No se presentó tampoco a exponérselo buscando adornos de palabras rebuscadas, o utilizando metodologías humanas en cuanto a la retórica, mecanismos que proceden sencillamente ¿de qué? De los artilugios de los hombres, de la sabiduría de los hombres. Lo importante es el mensaje y no el mensajero. A veces pretendemos decir, yo no puedo predicar porque yo no sé, yo no soy pastor, yo no soy evangelista, todos pueden predicar. Si todos hemos recibido a Cristo, dad por gracia lo que por gracia habéis recibido. Tan sencillo como eso. Lo siguiente que Pablo vemos es que él pudo haberse dado la escoba, haberse dado el tutú de decir y jactarse de que él era un apóstol. Él podía enorgullecerse quizás de eso, porque él era una celebridad, acuérdense, un apóstol escogido por Jesucristo mismo, aún un Jesucristo resucitado. Sin embargo, él se refiere a esa función de apóstol de él como un abortivo. Oigan bien, qué expresión más dura, como un abortivo. Y cuando va donde los corintios, le hace, en vez de gala de su orgullo o jactarse de su posición como apóstol, dice, y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. ¿Saben lo que significa, verdad? Pablo no tenía miedo de nada, ni de la muerte. Pablo no temblaba. Y Pablo, un hombre con un carácter así, sabíamos que no era débil. Lo que quiere decir es, la carga tan grande que Pablo llevaba, primero en ir humildemente delante de ellos, pero saber que tenía un gran peso y una responsabilidad de llevar el auténtico mensaje, sin nada añadido a esos hombres para que conociesen el poder del camino de la cruz de Cristo. Y muchas veces se predica muy a la ligera hoy en nuestros días y no nos damos cuenta de que esa misma responsabilidad y ese mismo peso que Pablo tenía sobre sus hombros y por eso iba con esa humildad, con ese temor y con ese temblor a predicar a Cristo, pues también debemos nosotros tener y no predicar a la ligera. Yo he oído a muchos predicadores, amigos míos, que dicen, la verdad que subirse al púlpito no es fácil. Digo, no, y que uno con los años pues no se acostumbra. No, es cierto, les voy a decir la verdad, como le tengo que decir a Eugenio, a Francia, a cualquiera de los que predicamos aquí en este templo. El día que cuando yo suba aquí las piernas no me hagan así,
se me entrecorte un poco la voz y me palpita el corazón como que se me quiera salir, dejaré de hacerlo y no subiré más. Porque cuando uno sube aquí, sube con una gran carga y una gran responsabilidad. Predicar a Cristo. Predicar a Cristo. No manipular, no tener dotes de oratoria. No utilizar una retórica, palabras, para tratar de convencerles a ustedes de algo. Quien convence es el Espíritu Santo. Yo solamente les digo, igual que cualquier otro predicador. Pablo les expresa en el versículo 4 de lo que leímos al principio, dice, y ni mi palabra ni mi predicación fueron con palabras persuasivas. Pero palabras persuasivas ¿de qué? De humana sabiduría, sino con demostración de espíritu y poder. ¿Y saben por qué él hace ese contraste otra vez? Porque el verdadero evangelio, cuando es predicado, recibe unción y poder del Espíritu Santo. Eso es lo que ocurre. Cuando el evangelio es predicado como es, el verdadero evangelio, no el que muchos hay por ahí, evangelio de complacencia, evangelio light, evangelio de prosperidad. No, ese no lo conozco. Ese no es el que está en la palabra de Dios. Ese no es el que está en mi Biblia, ni en la de ustedes. Cuando el evangelio de la cruz de Cristo es predicado, se recibe unción y poder del Espíritu Santo. Esas palabras deben llegar. Esas palabras deben llegar. Les voy a recordar que Pablo no es que no tuviese dotes de oratoria o para motivar a la persuasión. Acuérdense que Pablo era un discípulo de Gamaliel y eso eran cosas que se estudiaban y se sabía cómo hacer. Pero Pablo sencillamente dice que no utilizó ninguna de estas dotes. ¿Por qué? Porque para revelar los misterios del reino, para revelar el testimonio de Cristo, solamente es necesario hablar lo que dice la palabra, hablar lo que a él le había sido conferido por el mismo Espíritu Santo cuando fue enseñado, cuando fue apartado para Cristo, para ser un anunciador de su palabra. Ciertamente los griegos valoraban todo esto, la retórica, etcétera, pero Pablo no fue para que lo engrandeciesen y lo tuviesen como una celebridad. Porque si Pablo utilizaba esos métodos, entonces aquellos corintios más fácil van a seguir a Pablo y no a Cristo. Y hoy ocurre que hay predicadores que siguen al predicador y no al mensaje. Porque él les busca algo complaciente. Ah, caramba, cuando oigo a fulano nada más me sabe hablar de arrepentimiento pero cuando oigo a Perencejo, ese sí es positivo. Ese es un hombre que le carga la pila a uno y le dice las cosas que uno quiere oír. Esa no es la predicación que debemos escuchar. Entonces están siguiendo al predicador equivocado. Y en todo caso no se sigue a ningún predicador. Por eso era la división que tenían. Yo soy de Pablo, yo soy de Cefa, yo soy de Apolo, y yo de Cristo, decían otros. Cuando realmente no es así. No es así. Por lo que la manera de predicar y el expandir el evangelio del reino no fue otra que el camino de la cruz, predicar a Cristo y a este crucificado. Algo que los hombres en su sabiduría califican como una verdadera locura. Por esto es que han proliferado malos siervos que prefieren predicar cosas según ellos más positivas, más atrayentes, más persuasivas, más hermosas, más inteligentes y menos excluyentes. Ahí hay un predicador en Texas que dice, yo sé que la Biblia condena el homosexualismo, pero yo no predico eso. ¿Y entonces? Ah, sí, pero es para que algunos no se sientan mal y no ser excluyentes. No sé qué evangelio predica. Pero hay muchos que sencillamente, al igual que este predicador que les digo, prefieren llenar las iglesias en estos días con mensajes llenos de mercadotecnia, de las cosas que a la gente le puede gustar.
Y vamos a tener aquí, en vez de un púlpito, aquí lo que vamos a tener son buenos instrumentos musicales, buenos cantores, buenos qué sé yo qué, porque eso atrae, la música atrae más que la predicación. A la carne sí, al espíritu no. El espíritu se alimenta ciertamente a las alabanzas de Dios, pero la palabra de Dios es inigualable en nuestros corazones. Ese es el verdadero alimento. No tan solo de pan se alimentará el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Estemos claros en eso. Cuando estas personas hacen eso y quitan la predicación que tiene que ver con el evangelio de Cristo, con la crucifixión de Cristo, pues entonces sencillamente están creando pseudo cristianos falsos que desconocen el verdadero camino de la cruz y el poder y la gloria de un Cristo crucificado por causa de nuestros pecados. El mismo Jesucristo, antes de su sacrificio, era consciente de ese poder y de esa gloria que iba a ocurrir por medio de la cruz. Y un poco antes de su muerte, dijo en Juan 12:31, dijo, ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. De la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Repito, a todos atraeré a mí mismo. ¿Cómo era la salvación? ¿Por medio de qué? Por medio de la muerte del Cordero de Dios. Y todavía ahora ese es el fundamento básico de nuestra predicación. Hoy en día es lo mismo, el camino de la cruz. Cristo crucificado por nosotros, entregado por nuestros pecados, para perdón, para salvación de todos los que en Él creen. Ese es el evangelio que debemos predicar. Y fuera de Él no hay otro. Es como dice en Gálatas, aún os trajese un ángel del cielo, un evangelio diferente a este que yo os estoy predicando, le decía Juan a los Gálatas, dice anatema sea, maldito sea. Miren si es fuerte eso. Solo con esta forma de exposición de la palabra es que el Espíritu Santo se va a revelar y nos va a revelar el plan de Dios. Solo así, y lo dice inclusive en la lectura que tuvimos hoy un poquito más adelante, dice claramente, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Y la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido, nunca hubieran crucificado al Señor de gloria. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón del hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. ¿Pero preparado para qué? Para que nosotros tengamos conocimiento de ella. Por eso dice en el 2:10, pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo más profundo. La verdad de Dios, que la conoce el Espíritu de Dios, el plan de Dios, que lo conoce el Espíritu de Dios, nos es revelado, hermanos, por ese mismo Espíritu de Dios, una vez que nosotros hayamos convertido nuestras vidas a Cristo. Porque el poder que viene a nosotros, el conocimiento y la sabiduría que nos viene, viene de lo alto. Viene de la palabra misma de Dios. ¿Se acuerdan cómo dice la definición de lo que es la sabiduría? Es el temor a Jehová, el temor a su ley, a respetar su palabra, a alimentarnos de ella en cada momento. Ese plan de Dios se nos revela a nosotros y se le oculta a los príncipes, a los poderosos, a los que se creen sabios y no son más que necios en su propio conocimiento. Por esta razón Pablo dice claramente que no confía en la sabiduría de los hombres. Jacobo, el hermano de Jesucristo, escribió acerca de esa sabiduría y dice que la sabiduría, esa sabiduría de los hombres es humana, terrenal y diabólica. ¡Qué fuerte! Pero es ciertamente cuando el hombre antepone sus conocimientos a la sabiduría de Dios. Es diabólico. Lo que ha hecho es en contra de Dios y a favor de Satanás. Y así ha sido.
Si Pablo hubiese hecho como hay hoy muchísimos discursistas nuestros, de iglesias positivistas y de la prosperidad, los hombres hubiesen sido atraídos por Pablo, como le dije, y no por el evangelio de la gracia. Hubiesen sido atraídos por las promesas que Pablo les estaba haciendo, y no por ese Cristo crucificado que nos da perdón y vida eterna a todos los que a Él nos acogemos. Dejando todo eso a un lado, Pablo sencillamente habló lo que nosotros debemos hablar. Habló de Jesucristo y de este Jesucristo crucificado. No caigamos, hermanos, en el error de tratar de convencer a otro por medio de silogismos rebuscados, por tesis y por muchas demostraciones y habilidades de inteligencia. Las personas no necesitan esto para creer en Cristo. No necesitan de nuestras habilidades y conocimientos humanos. Lo cierto es que lo único que debemos hacer es presentarle a Cristo, el Dios encarnado, que por amor a nosotros se entregó en el lugar nuestro y que por nuestros pecados, siendo Él el que nunca cometió pecado, fue hecho pecado y murió en nuestro lugar para que la justicia de Dios fuese sobre Él. Y así fuésemos nosotros por medio de Él, justificados delante de Dios. Y su justicia nos fuese a nosotros adjudicada, así como su santidad también. Ese es el verdadero evangelio que se predica. Si la cruz, su sacrificio no es suficiente, entonces nada lo será. Ya que todo lo otro que quede es sabiduría humana, mercadotecnia. Y no olvidemos, ya que hemos estado hablando tanto de la crucifixión, el camino de la cruz, que la prueba de la aceptación por parte del Padre, del sacrificio expiatorio del Hijo, lo fue su resurrección entre los muertos. Resurrección que la mayoría de los cristianos equivocadamente hoy, domingo, celebran. Eso es tema de otra prédica, de otro estudio. Pero como dijera Pablo en 1 Corintios 15:14, a los mismos corintios y en la misma carta le escribe: y si Cristo nos resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es nuestra fe. Y si Cristo nos resucitó, vuestra fe es vana y aún estáis en vuestros pecados. Pero sabemos que Cristo murió por nosotros y que el Padre, aceptando ese sacrificio expiatorio de Cristo por nosotros, sencillamente le resucitó de entre los muertos. La fe verdadera, la fe que salva, es la que está cimentada en el camino de la cruz y no en los artilugios inteligentes de la sabiduría de los hombres, los cuales en su mayoría, con esos discursos que hacen por ahí, esas predicaciones diferentes, lo único que buscan es su propio provecho y hacer mercadería de los incautos, como bien claro está en la palabra. Hermano, solo me resta invitarte a que solo prediques a Cristo. No quieras convencer a nadie, ya que tú no eres Espíritu Santo. Predica a Cristo y el Espíritu Santo hará su función. Y nosotros haremos la nuestra. Ser testigos fieles de la obra de Dios en nuestras vidas. Amén. Inclinemos el rostro y vamos a orar. Señor Padre amado, pon en nosotros, Señor, la verdadera sabiduría de conocer que estamos en los últimos tiempos y debemos aprovecharlo a lo máximo, que debemos redimir el tiempo, Señor, como nunca antes lo habíamos hecho, y que debemos salir hoy más que nunca a predicar a tu Hijo Jesucristo. Pero también enséñanos, Padre, a no inmiscuir en esa prédica nada nuestro, a que solamente sea fielmente tu palabra, y que como Pablo, también nosotros sintamos temor y temblor, el peso de la responsabilidad, Señor, de salir a predicar para que las almas perdidas se conviertan y se salven. Ayúdanos, Padre, a que verdaderamente solo prediquemos a Cristo y a este crucificado, y que tu Espíritu Santo haga el resto en nuestros oyentes. Así te lo pedimos por Jesucristo,
Señor y Salvador nuestro. Amén.